Listo, muchachos. Entonces, vea, les compré un marcador negro. ¿Sí ven? Listo, entonces recordando la clase anterior que vimos unas cositas importantes, entonces encontramos que esto de trabajo entre A y B, el trabajo total, era igual a delta B. ¿Se acuerdan de esa formulita que vimos la vez pasada? ¿Cierto? Y entonces ese es el teorema del trabajo y la energía. ¿Listo? Y también sabíamos que cuando no queremos calcular el trabajo total, entonces el trabajo que hace una fuerza está dado por la integral del producto punto de R. ¿Cierto? Y también se puede sacar con la velocidad, porque nosotros sabemos, entonces sería el trabajo entre A y B, integral entre A y B, F, producto punto B, y esto de T. O también podríamos decir que si llegamos y miramos esa B, de A a B, integral entre A y B, F de S, coseno de este ángulo. Y este ángulo es el ángulo que forman los vectores velocidad y fuerza. Entonces había esas tres formas de calcularlo. Y por último habíamos llegado a que ese trabajo total era igual a la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas. ¿Cierto que sí? Y eso fue en términos generales lo que hicimos la clase pasada. Después vinimos, hicimos unos ejemplos en donde la fuerza era perpendicular a la velocidad o a la trayectoria, y entonces en los casos en donde la fuerza es perpendicular a la trayectoria, ¿cuánto da el trabajo que está haciendo la fuerza? ¿Cierto? Entonces cuando el trabajo, cuando la fuerza es perpendicular a la trayectoria, ese producto punto F por B es igual a 0, y por eso el trabajo es listo. Y entonces hicimos unos con unas fuerzas, hicimos unos con una normal, y en los casos en que la normal no tenía trabajo nulo, eso ya lo miran ustedes en el cuaderno. Entonces ya hoy vamos a comenzar a buscar, a calcular el trabajo, a encontrar el trabajo de distintos tipos de fuerza que son los que nosotros utilizamos en mecánica. Espera yo una cosa aquí, salir. Listo. Espera, estoy cuadrando la cámara. Cámara. Listo. Entonces, vamos a comenzar con el trabajo que hace una fuerza constante en una trayectoria rectilínea. Listo, entonces una fuerza constante en una trayectoria rectilínea. Vamos a ver ese trabajo. Entonces aquí está el diagramita. Entonces vemos trayectoria rectilínea, estamos sobre el piso, sobre una mesa, y está el bloque desplazándose en esa dirección a causa de una fuerza que lo está empujando. Listo. Tenemos en Y, tenemos el peso, tenemos la fuerza normal. Entonces ahí no hay nada nuevo, eso ya lo sabemos hacer. Listo, entonces es un bloque de concreto que estamos empujando con una fuerza F y que se mueve con una velocidad constante por una superficie horizontal. Y esa superficie horizontal es rugosa, y por eso aquí aparece la fuerza de fricción. Listo. Entonces, eje. Entonces se arranca uno igual que siempre, el sistema mecánico es el bloque. El marco inercial es el piso que está anclado a tierra.
Y como la velocidad es constante, entonces nosotros sabemos que la aceleración durante todo ese desplazamiento es igual a cero. Y por eso la velocidad es constante. Entonces vamos a la cámara 2. ¿Listo? Ay, listo, entonces antes de pasar al tablerito, veámoslo acá. Estamos en que ese bloque está moviendo entre una posición A y una posición B. Ya no se ve. Esos motores me decías que no. Desde ahí, eso no. ¿Qué? ¿Se escucha? Solamente sí. Listo, es que no se proyectaba este tablero. Listo, entonces lo que les decía, sistema mecánico del bloque, marco inercial la Tierra, la aceleración es cero y la velocidad es constante. Eso ya lo sabemos sacar nosotros pues del ejercicio. Entonces, si se mueve entre A y B, entonces se va a mover una distancia D, que era la que estaba dibujada en la presentación. ¿Cierto? Entonces se va a mover entre A y B, y entre A y B tenemos una distancia que vamos a llamar distancia D. Que profe, que hágalo con número, entonces póngale a esa distancia 10 metros. O póngale 20 metros, o póngale 50 metros, o póngale 1 kilómetro. Póngale el número que usted quiera. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que por sumatoria, por ley de Newton, por sumatoria de fuerzas en el eje X, está la fuerza que está empujando el bloque menos la fuerza de fricción, y eso era igual a masa por aceleración. Pero acabamos de decir que esta aceleración es cero, entonces vamos a la... Dime. Dime. Bueno, no entendimos nada. No te digo nada, es que la señal está muy mala. No entendimos nada. Pero entonces vamos a colgar. Pero te invito que no. ¿De qué? Te toca colgar. La colga. ¿Me escuchan ahí? ¿Me están escuchando mejor? ¿Sí se está escuchando mejor? ¿No escucha todavía? Espera. ¿Qué sucede? ¿Ya se escucha? ¿Qué más, Luis?
están viendo ni siquiera. Nada. Muchachos, ¿ya me escuchan? Eso es menos. Continúe, profe. Continuamos. Listo, entonces miremos acá. Ahí están viendo el computador. Se murió. Ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Sí lo escuchamos. Sí escuchamos, pero no vemos nada, la imagen está retrasada. No vemos nada. La imagen está retratada. Va tablerito, profe, a ver cómo se ve cuando esté. Listo. Espere, les pongo. ¿Qué se ve? Miremos a ver. Ahí están mirando. Todavía no. Listo. Listo, están viendo el computador. Listo. Y ahí están viendo el tablero. Sí. Listo, entonces ya vamos bien. Continuamos entonces. Listo. Listo, entonces regresando aquí a esta. Listo, entonces estamos viendo el computador. Listo, entonces lo que les decía yo, tenemos un bloque que se está desplazando por una superficie horizontal rugosa. Entonces lo estamos desplazando con una fuerza constante F y por eso va a aparecer una fuerza de fricción que se opone al movimiento, como ya sabemos de la fuerza de fricción. Nos estamos desplazando entre A y B, estamos desplazando el bloque entre A y B y ese desplazamiento, esa distancia la vamos a llamar D. Que la distancia, profe, que lo quiero con números, póngale 20, póngale 50, póngale 80, el número que usted quiera le puede poner a esa distancia. ¿Listo? Listo, entonces ya teniendo eso, entonces vamos al tablerito. Entonces les decía. Cámara. Listo. Entonces decíamos, bueno, tenemos de sistema mecánico el bloque, vamos a utilizar como marco inercial de referencia a tierra y como lo estamos moviendo con velocidad constante, eso quiere decir que la aceleración es igual a 0. Y como la aceleración es igual a 0, entonces en el movimiento en el eje horizontal, en X, vamos a decir que fuerza, que es la fuerza con la que lo estamos empujando, menos la fuerza de fricción, que es la que se opone, es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración es 0, entonces vamos a tener que la fuerza con la que lo estamos empujando es igual a la fuerza de fricción. ¿Cierto? Listo. Entonces F es una fuerza de fricción y como el bloque se está moviendo, ¿es fricción dinámica o estática? Dinámica. Fricción dinámica. Y esa fricción dinámica habíamos dicho que era igual a un coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Listo. Entonces hasta ahí vamos bien, ya sabemos cómo da esto en X. Si nos ponemos a mirar en el eje vertical, sabemos que la normal es igual a M por G. Listo. Entonces de ahí ya hasta ahí podemos llegar con leyes de Newton. Entonces ahora vamos a mirar el trabajo hecho por cada una de las fuerzas. Listo. Entonces vamos a comenzar con el trabajo hecho por la fuerza normal. Para que el bloquecito mueva, cuando el bloque mueve entre A y B.
Listo, tenemos entonces superficie horizontal. Tenemos superficie horizontal, tenemos fuerza normal y el bloquecito se está moviendo en esta dirección. Si el bloquecito se está moviendo en esta dirección y la normal es perpendicular al desplazamiento del bloquecito, ¿cuánto nos da el trabajo ejercido por la fuerza normal? Cero. Es nulo, 0. Ahora, si hacemos lo mismo para el trabajo entre A y B que hace el peso, o sea, mg, también nos da 0 porque también es perpendicular a la trayectoria. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a mirar el trabajo que hace la fuerza F entre A y B. Entonces vamos al tablero. Tablero, minuto. Listo, entonces este es 0. Este es 0, este es 0. Y ahora vamos a mirar el trabajo que hace la fuerza F entre A y B. Listo. Entonces, para encontrar ese trabajo, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 cositas. La primera es quién es la fuerza. Tenemos que saber cuál es la trayectoria. Y tenemos que saber cuál es la situación inicial y la situación final. Listo, situación inicial y situación final. Listo, y entonces para el trabajo de las expresiones que teníamos para el trabajo, que las recordamos ahorita, en este caso tenemos una fuerza constante y sabemos que él se está desplazando por una trayectoria horizontal, entonces podemos utilizar esta, que es la que nosotros utilizamos cuando tenemos este tipo de ejemplos. Entonces, según eso, trabajo entre A y B que realiza la fuerza F es igual a la integral entre A y B de la fuerza F de S coseno de este ángulo. Listo, ¿cómo vamos a definir ds entonces? Entonces vamos al dibujito de acá. Acuerden que la S nosotros la hacíamos en el movimiento circular desde el origen hacia donde estaba la partícula y en dirección del movimiento. Aquí lo vamos a hacer igual, desde A, que es la situación inicial, hacia donde se encuentra la partícula. Entonces S está hacia allá. Y entonces, según eso, el ángulo que están formando esa trayectoria con la fuerza F, ¿de cuánto es? De 0, porque están en la misma dirección, ¿cierto? Están en el mismo eje y aparte en la misma dirección. Entonces este ángulo, ese ángulo phi es igual a 0. Y si el ángulo es igual a 0, entonces el trabajo entre A y B que hace la fuerza F es igual a la integral entre A y B de F de S coseno de phi. Pero como el coseno de phi es 0, entonces ¿cuánto? Como phi es 0, ¿cuánto es el coseno? Coseno de 0. Y ahora venimos entre A y B. Listo, en posición A, ¿cuánto vale esa coordenada? Ese S, ¿cuánto vale S en posición A? 0. Y en posición B, vale S. B vale S, no, vale D. ¿Cierto? Porque es la distancia D que se desplazó entre A y B. dF por ds. La F es constante, sale de la integral. Trabajo entre A y B que hace la fuerza F es igual a F. Y la integral de 0 a D de ds, ¿cuánto nos da? Integral de 0 a D de ds. La F por trabajo entre A, B, igual a F por D. ¿Cierto? ¿O no cierto? Cierto. Muy cierto. Y entonces uno ve esta ecuación y se acuerda de que cuando estaba en décimo, por allá en las clases de física, nos decían que el trabajo era fuerza por distancia. Esta es la expresión básica del trabajo, la elemental que uno veía en el colegio. Listo, pero ahora vimos que como la fuerza tiene una dirección y la trayectoria tiene otra dirección, hay que saber manejar eso con las direcciones y por eso son vectores. Pero en este caso, como van en la misma dirección, lo podemos calcular de esta manera. Entonces llegamos a que el trabajo es fuerza por distancia.
Listo. Si vamos a calcular el trabajo que hace entre A y B, la fuerza de fricción, entonces tenemos que eso igual a integral entre A y B de la fuerza de fricción de S coseno de phi. ¿Cuánto es este ángulo cuando estamos mirando la fuerza de fricción que es hacia allá y él se está desplazando hacia acá? ¿Cómo? El tablero ya los pongo. Listo, entonces ahora vamos a calcular el trabajo que hace la fuerza F. Entonces, él se está desplazando en esta dirección y la F está en dirección contraria. ¿Cuál es el ángulo que están formando esos dos vectores? ¿Cero? Puede bajar la hojita, por favor. ¿Bajo qué? La hojita, es que no vemos la parte de arriba. Eso ahí, eso ahí. Ahí. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, entonces aquí otra vez vamos a buscar entonces el trabajo de la fuerza F. ¿Cuánto es el ángulo entonces? Si el bloquecito va para allá y la fricción está oponiéndose a su movimiento, ¿cuánto vale ese ángulo phi? Están en direcciones opuestas. 180, que es igual a pi. Acuérdense que acá estamos manejando estos ángulos. Listo, entonces si eso es pi, el coseno de pi da menos 1 y nos queda que el trabajo entre A y B que hace la fuerza de fricción es igual a la integral entre A, que la S vale 0, y D de un F de S por menos 1. Menos F por ds menos F. Listo, este es el trabajo que hace la fuerza de fricción. Pero nosotros sabemos, desde que mirábamos la segunda ley de Newton por acá, que esa fuerza de fricción es el mu estático, el mu dinámico de fricción por la normal, y la normal es m por g. Entonces ese trabajo es igual a menos mu por la masa, por la gravedad, por la distancia. Listo, entonces ya encontramos cuál es el trabajo que hace la fricción en esa trayectoria entre A y B. Listo. Listo, y ya llegando acá vamos a hacer lo último, porque nosotros lo que necesitábamos encontrar, que nos decía el ejercicio, era no era nada, era que estudiáramos eso. Entonces vamos a encontrar el trabajo total. Y según nosotros sabemos que ya tenemos el trabajo hecho por todas las fuerzas que hay sobre ese bloquecito, el trabajo total es la suma de todos esos trabajos. Entonces ese trabajo total es el trabajo que hace la normal, más el trabajo que hace el peso, más el trabajo que hace la fuerza F que lo está empujando, más el trabajo que hace la fricción. Y sabemos que este es 0 y que este es 0, entonces es este más este, y por eso vamos a llegar a que ese trabajo total es igual al trabajo que hace F más el trabajo que hace la fricción, y el trabajo que hace F, ¿cuánto nos dio? Fd menos mu por m por g por d. Hasta ahí vamos bien. Y también sabemos que ese trabajo total es igual a la diferencia de energía cinética. Listo. O sea que sería la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Y acuerden que esa energía cinética está como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si la velocidad es constante, la energía cinética en B y la energía cinética en A son iguales, entonces esto es 0.
Y si eso es 0, entonces tenemos que como trabajo total es igual a delta de K, que es igual a 0. Entonces reemplazando aquí arriba tenemos que F por D es igual a mu por M por G por D. Y por eso esa fuerza que le están empujando esa partícula tiene que ser igual a mu, a ese bloque, por M por... ¿Listo? Subo la hojita. A quitarle eso a Tomari. Quitarle a Tomari todos. Entonces miren cómo, sin importar la distancia que yo lo quiera recorrer, esa fuerza no va a depender de la distancia. Pueden ser 20 metros, puede ser 50 metros, puede ser 1 kilómetro. La fuerza va a depender de la masa que estoy empujando y de la gravedad y del coeficiente dinámico de fricción, que es el de la superficie. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces ya hicimos el de fricción. Ve, el de... la fuerza, el trabajo hecho por una fuerza constante en una trayectoria rectilínea. Listo, ¿cuál sigue? Entonces sigue el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Trabajo de fricción, y vamos a darnos cuenta que ese trabajo que hace la fuerza de fricción depende de la trayectoria. Listo, entonces aquí pues del ejercicio pasado lo que le estaba diciendo, mira que la S es desde A hasta donde está el bloquecito y desde A hasta B hay una distancia que llamamos D. Listo, ahora sí, trabajo de la fricción y dependencia de la trayectoria. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en una mesa horizontal que es rugosa y por eso hay fricción, y yo quiero ir entre A y B por esta línea recta que vamos a llamar trayectoria 1, o si prefiero ir por esta otra que es un círculo, una circunferencia, media circunferencia de radio R, que vamos a llamar 2. Listo, entonces vamos a deslizarnos por esa mesa horizontal rugosa mediante una fuerza horizontal. Listo, entonces vamos a estar empujando igual que lo estábamos haciendo con el bloquecito que acabamos de ver de la trayectoria rectilínea. Pero lo vamos a hacer por dos trayectorias diferentes. Entonces está la trayectoria 1, que es una línea recta, y está la trayectoria 2, que es un semicírculo de radio R. Listo, entonces comencemos con la trayectoria 1. Pues en la trayectoria 1, ya les pongo el tablero. No, entonces veámoslo. Sí, veámoslo primero acá. Listo. Entonces en la trayectoria 1 él se está moviendo entre A y B y se mueve. Si lo miro de forma lateral, lo que veo es esto. Y si lo miro desde arriba, lo que veo es esto. Perdón, están mirándolo de forma lateral, estamos entre A y B y por eso está la fricción. Y mirándolo desde arriba, es una línea recta. Y la distancia entre A y B, si nosotros decíamos que esta trayectoria era un semicírculo de radio R, por eso entonces desde el centro hasta el punto A hay la misma distancia que desde el centro hasta el punto B, que es el radio de ese círculo, y por eso la distancia entre A y B es 2R. Profe, que con números, entonces ponga el radio que quiera, póngale 20 centímetros, 1 milímetro, lo que quieran ponerle de radio. Listo, y estamos haciendo un ejercicio similar al que hicimos ahorita. Tenemos una fuerza empujando el bloque y hay una fuerza de fricción que se opone a ese movimiento. ¿Listo? Vamos a definir entonces la coordenada S. Entonces viene de acá, desde el punto de origen, desde la posición inicial hasta donde se encuentra el bloque en ese momento. Listo, viéndolo ahí, entonces podemos utilizar ley de Newton y encontrar cuánto vale la normal, y después buscar con trabajo y energía el trabajo que hace la fuerza F. Entonces volvemos acá. Listo. Entonces por ley de Newton, en la coordenada vertical, la normal es igual a masa por gravedad. ¿Ves? Por aceleración. Masa por aceleración. Listo. Y como la aceleración es la gravitacional, entonces es masa por gravedad. ¿Listo? Y nosotros también sabemos que esa fuerza de fricción dinámica, mu sub D, por la masa
por la gravedad, porque es mu sub d por la normal, y ya sabemos que la normal es masa por gravedad, ¿cierto? Listo, entonces vamos a mirar, ahí la normal está haciendo trabajo, el peso está haciendo trabajo, la fuerza con la que lo estamos empujando está haciendo trabajo, pero en este ejercicio a nosotros lo que nos interesa mirar es el trabajo que está haciendo la fuerza de fricción. Entonces el trabajo que hace la fuerza de fricción en esa trayectoria entre A y B es igual a esa integral entre A y B de la fuerza, que es la fuerza de fricción de S coseno. Listo. Si volvemos al dibujito que teníamos acá, y vemos en el diagramita que la velocidad está hacia allá porque nosotros nos estamos moviendo entre A y B y que la fricción está hacia el otro lado. Entonces ese ángulo que tenemos entre esos dos vectores es igual a pi, y si phi es igual a pi, este coseno es igual a -1, ¿cierto? Esto igual al trabajo entre A y B de la fuerza de fricción igual al negativo porque sale de la integral, entonces en la posición A S vale 0 y en la posición B ¿cuánto vale S? Si habíamos dicho que del centro hacia A hay radio y del centro hacia B hay otro radio, pues R de la fuerza de fricción por ds. La fricción sale de la integral porque no depende de la distancia, y por eso vamos a llegar a que ese trabajo que hace la fuerza de fricción entre A y B es igual a menos F por 2R, que es igual a menos mu sub D por M por G por 2R. ¿Listo? La hojita. Ahí estamos viendo la hoja. ¿O la bajo más? Ahí está bien. Listo. Listo, vamos bien con el trabajo hecho por la fuerza de fricción. ¿O no vamos bien con ese trabajo? ¿Cierto que sí? Yo creo que sí. Listo, entonces ya sabemos eso. Ahora vamos a mirar que si no nos estamos moviendo por esa trayectoria 1, que vamos de A a B por una línea recta, sino que nos queremos ir por la trayectoria 2, entonces vamos a ver el trabajo en esa trayectoria 2. Entonces si lo miramos de lado, es lo mismo que veíamos ahorita, una fuerza que lo está empujando y una fuerza de fricción que se opone a ese movimiento. Pero si lo miramos desde arriba, el movimiento es distinto. Listo, entonces si nos vamos por la trayectoria 2, vamos a anotar aquí. ¿Está claro esto aquí? De mirarlo, si lo miro así de lado, yo veo también que se está moviendo entre A y B, pero si lo miro por encima veo que se mueve describiendo una circunferencia. Entonces la trayectoria 2 en esa trayectoria 2 la normal sigue valiendo mg porque en el eje vertical no hay fuerzas distintas, y vamos a decir que el trabajo que hace entre A y B la fuerza de fricción es igual a la integral entre A y B de F de S coseno. Cambia el ángulo entre el movimiento, entre la velocidad y la fuerza y la fuerza de fricción. ¿Por qué cambia? Vamos a verlo acá otra vez. Cierto, miren que aunque está describiendo una trayectoria distinta, en cada punto de la trayectoria son opuestos. O sea, están formando un ángulo de pi, o lo que son 180 grados, ¿cierto? Entonces no cambia. Entonces si pi es el mismo, esto es igual a menos la integral, en el punto A vale 0. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero ir de A a B, pero no por la línea recta que vale 2R, sino que quiero recorrer la circunferencia, ¿cuánto vale esa distancia? Distancia.
Recuerde que nosotros definíamos la longitud de arco, ¿cierto? Y entonces queremos saber la longitud de arco entre A y B. ¿Y esa longitud de arco cómo se llama? Si es este hasta aquí, es pi, es r por teta. Pero de aquí a acá teta vale pi, entonces es r por pi. Listo, entonces el punto B está a pi r, f de s, y por eso ese trabajo nos queda que es menos mu sub d mg, pero ahora está multiplicando a pi por r. Listo, entonces vean que el trabajo, si nos vamos por la trayectoria 2, es mayor al trabajo si nos vamos por la trayectoria 1, porque aquí estamos multiplicando por 2 y aquí estamos multiplicando por pi, que es 3.14. Entonces por eso se dice que la fuerza de fricción, el trabajo, depende de la trayectoria. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer algo aquí. Listo, digamos que no nos vamos por la trayectoria. Bueno, no vamos a decir lo siguiente. Vamos a ver este dibujo. ¿Qué pasa si yo quiero irme desde A hasta B por esta trayectoria y me devuelvo de B a A por esta trayectoria? Entonces vamos a encontrar el trabajo hecho para hacer toda esa vuelta, toda la trayectoria cerrada que se llama. Voy de A a B por esta trayectoria 2 y de B a A por la trayectoria 1. La trayectoria total que describo es todo esto completo. ¿Listo? Listo, entonces vamos a ver el trabajo realizado por esa fricción dinámica entre los puntos A y B. Ya habíamos visto que eran diferentes, pero ahora vamos a ver el trabajo por la trayectoria. Entonces, como el trabajo depende de la trayectoria, vamos a decir que el trabajo para ir de A a B y de B a A, realizado por la fricción, es igual al trabajo que realizo para ir de A hasta B más el trabajo que realizo para ir de B hasta A. ¿Cierto? Porque yo no estoy poniendo nada nuevo ahí. Yo quiero ir de A a B por acá y hay un trabajo, y de B a A por acá hay otro trabajo. Listo, y entonces nosotros ya tenemos el trabajo para ir de A a B por la trayectoria esta, que es igual a menos mu por m por g, que multiplica. Si esta es la trayectoria, esta sería por la trayectoria 2 y esta sería por la trayectoria 1. Entonces si es por la trayectoria 2, esto es pi por r más, y entonces aquí hay un negativo, mu por m por g por 2 r. Entonces esto es igual, sacamos factor común, mu por m por g, que multiplica, en este queda pi, en este queda 2, Sería mu m r. ¿cómo? Sería mu m por r. ¿Dónde? Perdón. Sino que se va a hacer factor con la R también. Ahí. Aquí, Sí. Sería pi más. mu por mg. En el factor común falta la r, pero. Sí. ¿Cómo? El El radio. factor común falta la r. Si vamos a sacar factor común, la R también está repetida en ambas. Entonces, la R también es un factor común. Sí, la r también es un factor común que multiplicaría aquí atrás. ¿Listo? Listo, y si esto es negativo y esto es negativo, aquí nos da positivo, ¿cierto? Si saco factor común menos. ¿Cierto que sí? Sí. Listo. Entonces, en esta fuerza de fricción, el trabajo va a depender de la trayectoria. Vamos a ver más adelante que hay otro tipo de fuerzas en donde el trabajo no depende de la trayectoria. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Podemos tener que la fricción, como no depende de la trayectoria, la fricción puede tener un trabajo positivo
o puede tener un trabajo negativo, o sea que ese trabajo sea mayor que cero o menor que cero, pero eso pues ya es simplemente de ver los valores que tengamos. Listo, muchachos, bien con el trabajo de la fricción, entendimos lo de cuando las fuerzas, el trabajo es dependiente de la trayectoria. Listo, entonces que en algunas fuerzas como en la fricción el trabajo depende de la trayectoria. Listo. Entonces ahora sigue el trabajo realizado por el peso de un cuerpo. Vamos a verlo acá en este dibujo. Listo, entonces trabajo realizado por el peso de un cuerpo y vamos a ver varias trayectorias. Entonces vamos a ver un cuerpo que vamos a idealizar como una partícula de masa m, que es lo que siempre hacemos, que se va a mover entre A y B. Pero lo vamos a hacer por 4 trayectorias. Entonces vamos a decir que este cuerpo se está moviendo entre A y B, bajando libremente. Vamos a ver acá que el cuerpo se está moviendo entre A y B, pero él sube y el peso está hacia abajo. O sea que aquí no está bajando, sino que está subiendo. Vamos a verlo en un plano inclinado, baja desde A hasta B. Y vamos a verlo en este semicírculo, entre A y B. ¿Listo? Listo, entonces vamos a comenzar con el trabajo cuando el cuerpo baja libremente, bajando verticalmente. Entonces cuando el cuerpo está bajando verticalmente, tenemos que el cuerpo va en una posición A, va a ir a una posición B. Listo. Y en una posición general, entonces en ese cuerpo va a tener una velocidad hacia abajo y va a tener una fuerza hacia abajo, que es M. Vamos a decir que entre A y B hay una altura H. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a empezar. Calculemos el trabajo. El trabajo hecho por el peso entre A y B igual. Entonces integral entre A y B. ¿De quién? De la fuerza por ds por el coseno de phi. En este caso, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto? Vale. En la fuerza es el peso que va dirigido hacia abajo y se está moviendo también hacia abajo. Pues vale 0. Entonces este ángulo es 0 y por eso ese coseno es 1. Listo. Entonces el trabajo que hace el peso entre A y B vale esa integral. En el punto A, ¿cuánto vale? Entonces estamos entre 0 y H. De F, que es mg, por ds, por el coseno de 0 queda 1. Esto es igual a m por g por h. ¿Listo? Haciendo esta integral, estas dos son constantes sales de la integral, y la integral de ds entre 0 y h es h. Listo, entonces vemos este trabajo. ¿Qué pasa si queremos mirar el trabajo, pero no bajando verticalmente, sino subiendo verticalmente? Entonces vamos a decir subiendo verticalmente. Y si está subiendo verticalmente, entonces tenemos esto acá, pero aunque la altura sigue siendo h, y este punto sigue siendo b, y este punto sigue siendo a, si lo tenemos acá, la velocidad está hacia arriba porque está subiendo verticalmente y hay una fuerza hacia abajo que es el peso. En este caso, entonces, el ángulo que están formando esos dos vectores es de 180 grados, o sea, pi, y el ángulo del coseno de pi es menos 1. Entonces, como el coseno de pi es menos 1, vamos a calcular el trabajo. El trabajo que hace la fuerza entre A y B, el peso, es igual a la integral entre 0 y h de f, que es mg, por ds, por el coseno
de 0, que es menos 1. O sea que esto es igual a menos m por g por h. Listo. Negativo porque está subiendo y la del cuerpo y la fuerza gravitacional es hacia abajo, y acá es positivo porque es que está bajando y la fuerza gravitacional es hacia abajo. Pero vean que el trabajo es el mismo. Listo, es el mismo pero con signos contrarios. ¿Por qué? Por eso, porque cuando está subiendo los vectores están en posición contraria, en dirección contraria, mientras que cuando está bajando los dos están en la misma dirección. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a verlo bajando por un plano inclinado. Entonces vamos a ver el mismo cuerpo que está bajando, pero está bajando por un plano inclinado. Bajando por un plano inclinado. Entonces tenemos un plano inclinado, este es el plano inclinado. Ese es el punto B. Este es el punto A. Y entre este y este hay una altura h. Y el bloquecito empieza acá. Entonces de aquí a acá hay una distancia L. Y esto tiene un ángulo, que es un ángulo θ. Y si tenemos la particulita aquí, entonces aquí hay una fuerza hacia abajo que es m por g, que está formando un ángulo θ con el plano inclinado. Y la velocidad está hacia allá. ¿Cierto? Que hacia allá se está moviendo. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces vamos a calcular también el trabajo. El trabajo entre A y B por una fuerza, la fuerza que es el peso, es igual a la integral entre A y B. Entonces el punto A está a 0. ¿Cuánto vale ese S en el punto B? Si estamos diciendo que la S viene de aquí hasta la posición de la partícula. ¿Hasta acá cuánto vale? Entre A y B. No, pero venga, miremoslo acá. ¿Cuánto vale S entre A y B? L, listo. Entonces se va desde 0 hasta L. La fuerza, ¿quién es? Es masa por gravedad por ds. Y el coseno del ángulo sería el coseno del ángulo θ. Listo, que ese ángulo θ es el que está formando el peso con la trayectoria que es hacia allá. ¿Listo? Bueno, no, ni siquiera es θ. ¿Yo qué estoy haciendo? Perdón. Aquí hay un error. Miren, este ángulo es θ, entonces este es otro ángulo que se llama φ. Y ese ángulo φ es igual a pi medios menos θ. ¿Listo? O con eso que me equivoqué. Sí, este ángulo es el complemento de este. Complemento. Sí, entonces θ más φ, que es el ángulo que está formando aquí, nos da pi medios. ¿Listo? Y el ángulo que hay acá, entre esos dos, es ese ángulo φ. ¿Listo? Para que lo corrijan ahí, no es θ sino φ. Entonces es igual a la integral entre 0 y L de mg de s coseno, y φ es igual a pi medios menos θ. ¿Listo? Esto no depende de S, entonces sale la integral, esto es mg por el coseno de medios menos θ, y eso multiplica a L, que es el resultado de la integral de 0 a L de ds. ¿Cierto? Volviendo a este ángulo φ, esto es mg. Sí. Profe, el cero ahí cuando está integrando no altera nada. ¿No es cómo? Aquí cuando estoy integrando. Pero ¿y por qué menos L?
No es menos L, es por, es un puntico. ¿Listo? Por L. Listo. El coseno de pi medios menos teta es igual al seno de otro. Yo los confundí a ustedes. Entonces este coseno de pi medios menos teta es igual al seno. En fin. Listo, esto de aquí arriba, este pedacito iría con el seno, entonces esto cancelémoslo acá. Sí, arranquemos desde acá, pues integral entre 0 y L de mg de s por el coseno de pi medios menos teta, que es el ángulo que está formando la fuerza, el peso, con la trayectoria. Listo. Integrando nos sale esto, y esto acá, entonces sí es el seno del ángulo phi. Y ese seno del ángulo phi por L, si miramos el dibujito acá, ¿a qué es igual? Seno de teta es igual a h sobre L. Seno de teta por L es igual a h, ¿cierto? Aquí esto es igual a m por g por h. Porque eso se convierte en seno. Mira, teta más phi es igual a 90, ¿cierto? O a pi medios. Listo. Entonces, si son dos ángulos que suman pi medios, el seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo complementario. ¿Sí? Pues es algo... Venga, mirémoslo acá en este dibujito. Entonces viene acá, este es el seno. Y este es el coseno. ¿Cierto? Tenemos seno y coseno. Entonces, si tenemos ángulos entre acá y acá, este ángulo de aquí es pi medios. Cuando seno vale 1 y cuando coseno vale 0. Listo. Entonces vamos a verlo acá. Si yo tengo... Miren que yo puedo desplazar esto. Sí, lo que les expliqué la otra vez. Si yo desplazo pi medios a la derecha o pi medios a la izquierda, entonces se me convierte en la otra. Listo, entonces si yo quiero encontrar... Si yo tengo el ángulo de 45, por ejemplo, que hay acá, yo sé que ese seno de 45 es igual al coseno de 45 en este caso. Pero si yo me empiezo a desplazar hacia, si el ángulo empieza a aumentar de 0 a pi, entonces el seno empieza a aumentar de 0 a 1. Y con esa misma proporción empieza a disminuir el coseno de 0 a 1. ¿Listo? Entonces por eso yo puedo decir que si yo tengo el seno de 1 es igual al coseno de 89 porque los dos suman 90. El seno de 2 es igual al coseno de 88. Listo, pues. Usted está asumiendo que en este plano los ángulos son de 45. No, vamos a verlo acá. Mire, hagamos el plano inclinado aquí arriba. Plano inclinado. Este es Z. Aquí está la particulita y acá hay una fuerza mg. ¿Sí o qué? Entonces yo quiero saber cuánto es este ángulo. Si yo hago esta horizontal aquí, entonces mira, entre este y este hay 90 grados, ¿cierto? Y este ángulo que hay aquí es igual a este, es igual a teta. Listo, entonces por eso yo estoy diciendo que el de acá que se llama phi es igual a pi medios menos teta. ¿Listo? Independiente del valor que sea, Sí, si esto es 30, entonces el otro es 60.
Y si teta vale 25, phi vale 75, B vale 65, listo. Es independiente del valor, era simplemente como un ejemplito acá pues de un ángulo que uno podía hacer, listo. Y entonces usted sabe que el seno de un ángulo es igual al coseno de 90 menos ese ángulo, listo. Entonces por eso el seno de 1 es igual al coseno de 90 menos 1, o sea el coseno de 89, listo. Listo, entonces por eso llegamos aquí. Y si llegamos aquí, entonces esto es h. Seno de phi por L da h. Sí, porque aquí tenemos phi. Y como seno de phi por L. ¿Cómo? Listo, es que si yo quiero... Sí, si nosotros aquí dibujamos este de acá arriba, es ese mismo phi. Listo. No es lo mismo que en la trayectoria, pues que cuando el cuerpo va verticalmente. ¿Cómo? El trabajo nos dio lo mismo. Eso, entonces el trabajo nos está dando lo mismo que cuando el cuerpo está bajando. Pero mira que baja por acá. O sea, si yo proyecto como si el cuerpo estuviera bajando, si yo hago la proyección a la vertical, me da lo mismo que si lo estuviera dejando caer solamente. ¿Listo? Y vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer eso mismo, pero ahora para la trayectoria que es el circulito. Entonces aquí estamos en A, aquí empieza, aquí estamos en B y ella va a caer. Entonces aquí este es el ángulo de la velocidad y hacia acá va a estar M por G. Y aquí va a haber un ángulo entre ellos dos que se va a llamar ángulo phi, otra vez llamémoslo, listo. Entonces si yo tengo un origen que está en todo el centro, entonces entre este y este vamos a tener que hay un desplazamiento. Listo, y si yo hago lo mismo con los ángulos, pues llego a que este ángulo, ahorita lo encontraremos, vale phi. Y nosotros sabemos que de aquí a acá la distancia es r. Listo, entonces vamos a calcular el trabajo entre A y B hecho por esa fuerza. Y eso es igual a la integral entre este que es el 0 y si yo estoy diciendo que la S viene hacia acá, entre 0, ¿cuánto vale hasta aquí la longitud de la circunferencia? Bueno, entonces no, vamos a hacerlo aquí. Entre A y B de la fuerza que es mg por ds por el coseno del ángulo entre ds y este que es este, ¿cierto? Listo, vamos bien. Entonces este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo que este S es igual a phi por R. Entonces ds es igual a R de phi. Y si reemplazamos eso acá, nos queda la integral entre A y B de F, que es mg phi. ¿Listo? Por ds, y entonces ds no es este, sino que es este. Por R, por d phi, por el coseno de phi. ¿Cierto? Sí, esta ds lo estoy reemplazando por este. Y entonces ahora sí, en la posición A, ¿cuánto vale phi? 0. Y en la posición B, vale 90. Pi medios. Acuerda que estamos trabajando en radian. Entonces es integral entre 0 y pi medios de m por g por r coseno de phi. ¿Listo?
Listo, vamos, entonces esto es constante, esto es constante, esto es constante, todo sale de la integral, entonces nos queda que el trabajo entre A y B que hace la fuerza de gravedad del peso es igual a la integral, pero bueno, ya lo podemos sacar, entonces es igual a M por G por R por la integral entre 0 y pi medios de coseno de phi por integral del coseno. ¿Positivo o negativo? Negativo. Es positivo, ¿cierto? Y entonces hay que evaluarlo. Seno de pi entre 0 y pi medios. Seno de pi medios. 1. Seno de 0. 0. Entonces esto es igual a M por G por R. ¿Cierto? Si venimos y miramos eso acá, nosotros sabemos que la distancia entre aquí y aquí es H. Y esa H en este caso, ¿cuánto es igual al radio o no? Listo, entonces este también sería igual. Si lo proyectamos en esa dirección, a M por G por esa H. Es igual al trabajo cuando está bajando por el plano inclinado, es igual al trabajo cuando está bajando por esta semicircunferencia y es igual al trabajo cuando está cayendo libremente. Listo, entonces esos casos, el trabajo del peso entonces es igual a la fuerza, que es mg, por la proyección vertical de la trayectoria, o sea, proyectándolo al eje vertical, y por eso siempre sale la H. Y será positivo si el cuerpo baja y negativo si el cuerpo sube. ¿Listo? Entonces, en estos casos, miren que si se viene acá, o acá, o acá, el trabajo no depende de la trayectoria como dependía de la trayectoria en el caso que lo hacíamos el trabajo realizado por la fricción. Listo, vamos a ver más adelante que entonces este tipo de fuerzas tiene un nombre particular y que nos sirven para resolver problemas de dinámica. ¿Cómo? Listo. Entonces ahora vamos a mirar el trabajo hecho por otra fuerza que se llama bueno, antes de eso vamos a mirarlo. Entonces, como ya sabemos que no depende de la trayectoria, entonces vamos a venir acá y vamos a decir que busquemos el trabajo realizado por el peso de un cuerpo en una trayectoria plana cualquiera. Listo, entonces si estamos en una trayectoria plana cualquiera, nosotros vamos a ver el trabajo entre un punto A y un punto B, y estamos hablando de un plano X, Y. Entonces en A las coordenadas son X sub A, Y sub A, y en B las coordenadas son X sub B, Y sub B. Es un vector, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos un plano y aquí viene un M por G. Vamos al tablero. Menú tablero 2. Listo, entonces yo quiero saber cuál es el trabajo hecho para ir desde A hasta B. Si la trayectoria plana es cualquiera, puede ser esta, pero puede ser algo así, o puede ser algo así. Listo, ya vimos que no depende de la trayectoria. Listo, entonces en este caso tenemos que acá esto es M por G, un vector en el plano XY, y aquí vamos a tener una velocidad que es otro vector en el plano XY. Listo, entonces en este caso, como estamos con vectores, vamos a utilizar para calcular el trabajo entre A y B realizado por el peso la integral en donde tenemos los vectores, integral entre A y B de F, producto punto de A. Listo. Y nosotros sabemos que acá
Entonces esa fuerza es igual a menos mg en dirección I, J o K. ¿Ve? En dirección I o J. Por el vector unitario J, que es el vector unitario de la dirección en ese eje vertical, ¿cierto? Esto es un vector y esta es la componente vertical. Listo, así se representa ese vector fuerza, ¿listo? Porque en el eje horizontal no hay componente. Entonces sería más 0 por I y por eso no aparece la componente vertical. Listo, y también sabemos que la velocidad es igual a la derivada del vector R, cambio de posición con respecto al tiempo. O sea que es igual al cambio en X con respecto al tiempo en dirección Y más cambio de Y con respecto al tiempo en dirección J. Listo. Esto es de R. D. Si yo tengo entonces esto, yo sé que de R es igual a de X más de Y. Cierto que eso lo puedo hacer yo, porque todos están por dt, entonces yo puedo sacarlo así. Que sería integrar por dt en todas partes y entonces nos sale esto. ¿Listo? Y si tenemos esto, entonces vamos a hacer el producto punto. Tenemos el dr y tenemos f. Entonces vamos a decir que f producto punto dr. ¿Cómo eliminó el dt? ¿Cómo? ¿Cómo eliminó el dt? Mira, aquí tengo dt, aquí tengo dt, aquí tengo dt. Entonces uno lo que hace así de machetazo de una a lo ingeniero es que cancela, cancela y cancela. Pero un matemático ve eso y se revuelca porque eso no se puede hacer. Entonces lo que hay que hacer es integrar todos ambos lados con respecto, multiplicar por dt ambos lados, integrar con respecto al tiempo. Y la integral de dr con respecto a t de t es igual a dr. Y aquí serían las sumas de eso y por eso salimos acá. ¿Listo? Listo, entonces sería, si yo le digo acá, sería integral de dr respecto a t de t. Y la integral de una derivada, entonces es lo que tenemos acá. Listo, y por eso sale aquí. Y como al otro lado también estoy haciendo lo mismo, que es multiplicando por dt integrando, llego a estos pedazos. ¿Listo? Sí. f.dr. Entonces, acuerde que el producto punto es componente por componente. Entonces vamos a la componente x. Componente x de este, ¿cuánto vale? La componente x del vector f, 0. Multiplicarlo por la componente x del vector dr, entonces da 0, igual a 0. Más componente y, que es menos mg, por componente y, que es de y. Que sería más menos mg por dy. Y eso sería por j al cuadrado, que es la magnitud de j, y esa magnitud de j por ser vectores unitarios, esto es 1. Entonces ese f producto punto dr nos da menos m por g de y. ¿Sí o no? Y entonces ya nosotros podríamos calcular el trabajo entre A y B hecho por el peso. Es igual a esa integral entre A y B de f punto dr. O sea, igual a la integral entre A y B de menos m por g por dy. Listo, ¿cuánto vale y en el punto A? Entonces sería la integral entre y sub A y y sub B de menos m por g de y. Sale factor común menos m por g, que multiplica a y sub b menos y sub a. ¿Sí o no? Listo, entonces yo lo puedo decir aquí que esto es igual a menos m por g por y en la posición b
menos M por G por Y en la posición A. Porque es menos MG, porque es negativo. Mira, producto punto. Componente Y de este vector F es menos MG. Producto punto, la componente Y del vector de R es de Y. Entonces por eso nos da negativo. ¿Listo? Sería más el producto de las componentes Y. Negativo, negativo, por eso entonces está negativo, por eso está negativo y por eso sale el negativo. ¿Listo? Venga, pero no, aquí qué pena, sí, aquí este es positivo. ¿Listo? ¿Cuál es positivo acá? Este acá. Es M por G por Y en la posición B menos E mejor por G por Y en la posición A. Pero estamos viendo donde señalaste. ¿Listo? Ah, sí. ¿Cómo? Aquí hay más puntos de movimiento. Listo, si eso lo hacemos para 3 dimensiones, que ustedes lo van a hacer en la casa y van a saber que el de R en 3 dimensiones es de X por Y, más de Y por J, más de Z por K. Y si ustedes hacen el producto punto de eso por el vector F, que en 3 dimensiones, y aquí está el dibujito, también es MG por J, entonces van a llegar a que ese producto punto es menos MG por DY y van a llegar a que el trabajo es el mismo que en 2 dimensiones y es el mismo que en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces en cualquier trayectoria espacial el trabajo va a ser el mismo. La diferencia de M por G por Y. ¿Listo? Vamos a ver más adelante que esto se llama energía potencial para la fuerza gravitacional, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? También entendimos lo del trabajo, entonces, independiente de la trayectoria en la fuerza, en el peso. Entonces ahora vamos a finalizar de calcular trabajos de fuerzas que necesitamos con el trabajo hecho por la fuerza elástica de un resorte. Trabajo hecho por la fuerza elástica de un resorte. Entonces tenemos un resorte que está fijo en un extremo y que tiene esta longitud natural. Y vamos a hacerle una deformación X para ver cuál es el trabajo que hace esa fuerza recuperadora. ¿Listo? Entre el punto A y el punto B. Vamos aquí. Entonces vamos a calcular ese trabajo hecho por esa fuerza elástica sobre el cuerpo entre A y B. Listo, entonces en este caso puede haber fricción, puede haber fuerza normal, puede haber peso, pero lo que a nosotros nos va a interesar es solamente el trabajo que hace la fuerza elástica. ¿Listo? Entonces vamos a elegir X, que va a tener un origen en la longitud natural. Listo, entonces si X tiene origen en la longitud natural, nosotros sabemos que la fuerza elástica hecha por un resorte es igual a nosotros sabemos que la fuerza elástica hecha por un resorte es K por la deformación. Listo, pero estamos hablando de un resorte en posición. Entonces sería menos K por X en dirección. ¿Por qué negativa? Porque está en dirección contraria a la positiva de las X. Listo. ¿Tiene componente Y? No tiene componente Y. ¿Tiene componente Z? No tiene componente Z. Entonces por eso solamente es F igual a menos K por X en dirección Y. 1, 2. Listo. Y la velocidad en este caso, que es igual a dr sobre dt, listo.
¿Por qué solo componente I? Porque solo estamos con el resorte en esta dirección. Entonces en Y no hay componente de la velocidad, en Z no hay componente de la velocidad. ¿Listo? Según esto, entonces igual que lo hicimos ahora de R, es de X, Y. Y el producto punto F punto de R sería igual a menos K por X de X y cuadrado. Y este y cuadrado es la magnitud del vector Y, que es 1. Entonces este producto punto es menos K por X de X. Y por eso el trabajo que hace esa fuerza en el resorte entre A y B, la fuerza del resorte entre A y B, que vamos a llamar fuerza elástica y que yo voy a representar así, pero ustedes representan como quieran y ahorita le vamos a poner una E, es igual a la integral entre A y B de F punto de R, o sea que es igual a la integral entre A y B de menos K por X de X. ¿Cómo? Eso es como un simbolito de resorte. El I al cuadrado porque es 1. Acuerden que la magnitud de ese vector unitario es 1. Listo, o sea, el producto punto de un vector por el mismo vector es la magnitud del vector, ¿cierto? No. Sí, acuerden que, vamos a hacerlo aquí, que por ejemplo B punto B es la magnitud de B y es igual a B al cuadrado, ¿cierto que sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es que I, producto punto I, es igual a la magnitud de I y es igual a I al cuadrado, ¿listo? Y como son vectores unitarios, por eso es 1. ¿Listo? Listo, entonces estamos acá. ¿Cuánto vale la X en la posición A? Entonces vamos a ver el dibujo que tenemos acá. Entonces la X en la posición A es X sub A. Y la X en la posición B es X sub B. Entonces esto es la integral menos K que sale la integral porque es una constante entre X sub A y X sub B de X de X. Y por eso el trabajo hecho por esa fuerza elástica es menos K por X al cuadrado sobre 2 evaluado entre X sub A y X sub B. Y eso es igual a menos K. Sí, vamos bien hasta aquí, la integral de X de X. Eso es igual a menos factor común de 1/2 de K por X sub B al cuadrado menos 1/2 de K por X sub A al cuadrado. Evaluado en X sub B, evaluado en X sub A. Listo, y entonces por eso nosotros decimos que en general, cuando tenemos la fuerza de un resorte, la fuerza del trabajo entre A y B de esa fuerza elástica es igual a menos medio de K por B al cuadrado en la posición B menos 1/2 de K por B al cuadrado en la posición A. ¿Listo? ¿Cómo? No, sí, qué pena, este es X. Esto es X. Sí, porque venimos de acá, venimos del X. Listo, entonces al igual que, el caso en que lo hacíamos para el peso, en el que llegábamos a este, en el caso para la fuerza elástica también llegamos a una expresión general, que vamos a ver que esta es la energía potencial, la fuerza elástica, para la fuerza elástica. ¿Listo? Entonces, resumiendo, esta es la fuerza elástica este es el trabajo hecho por un resorte, por una fuerza elástica, y el trabajo hecho por el peso igual a menos M por G por Y
en la posición B menos M por G por Y en la posición A. Sin importar la trayectoria que estemos haciendo, el trabajo de una fuerza elástica va a estar dado por esto, la diferencia entre la posición final y la posición inicial, y el que está haciendo el peso también. ¿No me saben resortes o simplemente es para fuerza elástica? ¿Cómo? ¿Que ese siempre es el trabajo para la fuerza elástica o solo en un resorte? Sí, este siempre es el trabajo para la fuerza elástica. En un resorte, ¿cierto? Pues estamos hablando de fuerza elástica en un resorte y por eso tenemos la constante de resorte. ¿Listo? Y este es el trabajo por el peso. Listo, muchachos. Entonces vamos a comenzar con estas expresiones. Vamos a arrancar con un tema que se llama energía potencial. Listo. Entonces, tanto el peso como la fuerza elástica, entonces el peso, fuerza gravitacional, es constante local que es hecha por la Tierra sobre un cuerpo cerca a la superficie. Acuerden que cuando estamos hablando de que no está cerca a la superficie, eso va a tener una variación que va a depender de las masas y de la distancia al cuadrado. Pero acá estamos cerca a la superficie, entonces estamos viendo que es una fuerza gravitacional constante. La fuerza elástica hecha por un resorte sobre un cuerpo en el movimiento rectilíneo también la vamos a considerar acá. Entonces tienen en común que el trabajo efectuado para ir de un punto A hasta un punto B depende únicamente de las posiciones A y B y no depende de cuál trayectoria es la que yo sigo para ir de A a B. ¿Listo? Entonces decimos que esas fuerzas, que el trabajo hecho por esas fuerzas es independiente de la trayectoria. Y esas fuerzas en donde el trabajo es independiente de la trayectoria son las que se conocen como fuerzas conservativas, que es una fuerza en donde que solo depende de la posición. El trabajo, aquí estoy, sí, no es una fuerza, el trabajo de esa fuerza solo depende de la posición. El trabajo efectuado, es decir, el trabajo efectuado desde una posición inicial cualquiera a una posición final cualquiera es independiente de la trayectoria que yo siga. ¿Listo? Y entonces por eso aparece la energía potencial, que es una función de posición asociada a la fuerza conservativa. Y entonces, ¿para qué sale esa energía potencial? Esa energía sale para relacionar el trabajo hecho por la fuerza conservativa con esa función de la posición. Entonces vamos a decir que el trabajo hecho por una fuerza conservativa bueno, ahorita lo vemos en general. Vamos a verlo para una fuerza F. El trabajo hecho por una fuerza F entre A y B, que es igual a la integral entre A y B de F de R, es igual a menos una energía potencial B menos la energía potencial N. Y eso es igual a el tablero. Listo, entonces ahorita miramos en general. Vamos a hacerlo para una fuerza F. Entonces decimos que si la fuerza es conservativa, el caso del resorte, el caso del peso, entonces decimos que eso está igual a la diferencia de estas dos energías potenciales. Y esas dos menos delta. Y esas dos energías potenciales van a depender de si la fuerza es elástica, de si la fuerza es el peso o de si hay algunas otras fuerzas que también son conservativas. Listo, entonces si estamos hablando de esto, entonces vamos a relacionar el trabajo hecho por esa fuerza con una función que depende de la posición. Y esa función que depende de la posición es la que vamos a llamar energía potencial. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo sumo una constante arbitraria a cualquiera de estos dos, a los dos? Entonces yo tengo que ese trabajo entre A y B
Se las quité muy rápido. Sí, profe. Es que este tablero de una hoja de tamaño oficio, vean, María. ¿Listo? Listo. Entonces yo puedo decir que el trabajo hecho por esa fuerza es igual a la integral entre A y B, que acuerden que es una fuerza conservativa de F punto de R es igual a menos, y decimos U sub B más C menos U sub B, U sub A más C. Y eso también es igual a menos delta de U. Listo, entonces no importa si yo sumo la misma constante arbitraria en ambos puntos. ¿Para qué se hace eso? Para que ahora que vamos a ver, si nosotros sumamos constantes, es más fácil resolver algunos problemas. Listo, porque entonces nosotros sumamos la constante de tal forma que la energía potencial sea igual a 0 en ese punto, en uno de los dos puntos. Y así ya solo tendríamos que calcular otra. ¿Listo? Tendríamos que calcular solo una de los dos términos. Este es un positivo. Pruébalo hoy. Si voy a meter el carero y la sequía. Listo, entonces se elige esa constante arbitraria C, de modo que la energía potencial sea 0 en una posición adecuada, que se va a llamar la posición de referencia, y con base en esa posición vamos a resolver los problemas en los que vamos a utilizar la energía potencial. ¿Listo? En caso de ser una trayectoria cerrada, acuerden que ahorita que lo hicimos con lo de la fricción, que íbamos entre A y B y después de B a A, y que nos daba un valor dependiente de esas trayectorias. En el caso de ser una trayectoria cerrada de una fuerza conservativa, entonces tenemos que el trabajo para ir de A hasta B en una fuerza conservativa y que sea una trayectoria cerrada, entonces vamos a verlo aquí. En este caso, si la posición inicial y la posición final coinciden, es decir que es una trayectoria cerrada, este punto A es el mismo punto B, él da la vuelta y llega ahí otra vez. Entonces, en ese caso, el trabajo en esa trayectoria cerrada será igual a menos delta de la energía, o sea que igual a menos U sub B menos U sub A y si A y B son el mismo punto, estas dos energías son las mismas, y entonces esto es igual a C. Listo, entonces nosotros podemos decir que el trabajo hecho entre A y B de una fuerza conservativa, y si es una trayectoria cerrada, entonces lo acuerden lo del simbolito de la integral cerrada esta, que lo que quiere decir es que es por toda la trayectoria, y la trayectoria, el punto inicial es igual al punto final, o sea lo que tenemos aquí, por eso estamos hablando de que es una trayectoria cerrada, o sea que el punto inicial se encuentra con el punto final. Entonces, en ese caso, el trabajo para una fuerza conservativa es igual a 0. ¿Listo? Entonces, para estas fuerzas conservativas, el trabajo en una trayectoria cerrada, es decir, si el punto B está ubicado en el mismo lugar que el punto A, el trabajo es 0. El trabajo que hace la fuerza durante todo ese camino. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces vamos a ver la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. Comencemos con la energía potencial gravitacional. De las ecuaciones que nosotros teníamos por allá arriba. Ay.
que eran estas. Entonces, si yo estoy viendo que el trabajo es menos el delta de energía potencial, en el caso de la energía potencial gravitacional, ¿cuánto vale la energía potencial gravitacional en el punto B o en el punto A? Comparando las expresiones. mg por Fernando Baza. La estamos esperando. Nada, Chile, la estamos esperando. ¿Listo? Entonces, nos habíamos perdido cuando habíamos encontrado cuánto valía la energía potencial gravitacional. Entonces, si estamos comparando expresiones, entonces nosotros podemos decir que la energía potencial gravitacional, estas dos expresiones, ¿sí? Que esto es igual a eso, entonces por eso yo llego a que la energía potencial en el punto B es m por g por y en B, y la energía potencial en el punto A es m por g por y en A. ¿Listo? Entonces, en el caso de la fuerza gravitacional, entonces la energía potencial gravitacional, m por g por el valor de y. Que en los libros, como estamos hablando de que estamos a una altura, sería m por g por una altura h. Listo, que es la que encontrábamos siempre cuando empezamos a buscar el trabajo que hacía esa fuerza gravitacional. Listo. La energía potencial gravitacional se representa con esa U. Sí, es con la U. Es que la energía potencial se representa por la letra U. Listo, y en el caso de ser la gravitacional, entonces es m por g por y. Listo. Entonces ya sabemos eso, listo. Entonces, ¿qué pasa si y o si h es igual a 0? ¿Cuánto vale la energía potencial en el punto en que y o h sea igual a 0? 0. Y entonces esto, cuando la energía potencial vale 0, es lo que se conoce como nivel de referencia. Entonces la energía potencial será positiva si la altura está por encima. Si estamos definiendo un eje Y positivo hacia arriba, será positiva si está por encima, o será negativa si está por debajo. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a mirar la energía potencial. Bueno, entonces venimos acá. ¡Fum! Listo, entonces tenemos el nivel de referencia, que es donde h vale 0, y esa energía potencial en un punto va a ser m por g por la altura h. Si vamos a la fuerza elástica, entonces volvemos a comparar expresiones. Venimos acá, fuerza elástica, trabajo hecho por una fuerza elástica. ¿Cuánto vale la energía potencial elástica? En un resorte que está en este eje horizontal, ¿cierto? Bueno, espere, miremos el dibujito. Fum, fum, fum. Listo, entonces estamos aquí.
Cámara 2. Listo. Acá. Entonces un medio de K por X. Entonces en el caso, entonces la energía potencial elástica es igual a un medio de K por X al cuadrado. Listo, si la X es igual a 0, o sea que estamos en la longitud natural del resorte, entonces la energía potencial elástica vale 0. Y este sería en este caso el nivel de referencia. ¿Cómo, profe, si X vale 0 es porque el resorte qué? Acuerden, nosotros veíamos, vamos a verlo aquí. Nosotros habíamos definido el origen en la longitud natural. Entonces nosotros habíamos dicho que aquí vamos a tener el origen 0. ¿Listo? Entonces si X estaba en la posición natural, entonces la X va a valer 0. Si el resorte está en la posición natural, la X va a valer 0. Listo, y por eso entonces esa energía potencial va a ser 0. Y entonces ese nivel de referencia va a estar acá, vamos a verlo. En este se ve más claro. Listo, entonces aquí en longitud natural habíamos definido que la X vale 0. ¿Listo? Entonces si la X vale 0, esa energía potencial elástica es igual a 0. Y en caso contrario, entonces va a ser igual a un medio de K por la deformación al cuadrado o por X al cuadrado, que es lo que estamos definiendo como deformación. ¿Listo? Bien. Y va a ser positiva si la deformación es una tracción, o va a ser negativa si estamos haciendo una compresión. ¿Listo? No, perdón. Va a ser positiva si estamos haciendo una tracción, porque aquí tenemos el 0. Y él va a querer volver hacia allá. La fuerza elástica está dirigida hacia allá. Si hacemos una compresión, la fuerza elástica cambia de dirección, entonces también va a ser positiva. No es como en la energía potencial gravitacional, que puede ser negativa o positiva. En el caso de la energía potencial elástica, siempre va a ser positiva. ¿Listo? Sí. Ay, venga, ¿yo qué hice acá? Listo. Entonces, teniendo esto así, entonces vamos a ver en el tablero nuevamente. 1, 2. Listo, entonces si venimos al tablero, entonces ya sabemos que el trabajo realizado entre A y B es igual a menos U sub B sub A, igual a menos delta U sub A, que es lo que hemos dicho siempre. Entonces, conociendo el concepto de energía potencial, el trabajo efectuado por una fuerza conservativa está dado por el cambio en la energía potencial. Esto no va acá, esto es energía potencial. ¿Listo? Y negativa, porque esto lleva un menos siempre. Listo, entonces esta es una de las razones por las cuales podemos utilizar el método del trabajo y la energía para resolver problemas. Y vamos a ver ahorita que hagamos ejemplos que en algunos casos es más fácil que hacerlo utilizando las leyes de Newton. Entonces, antes de pasar a eso, vamos a definir una partecita que vamos a decir. Listo, vamos a decir, acuérdense, siempre hay un nivel de referencia. Entonces vamos a decir que el punto inicial es A. Y si punto inicial es A, vamos a definir que A es el nivel de referencia. Y entonces, si A es el nivel de referencia, ¿cuánto vale la energía potencial de A? 0. Entonces, si yo quiero mirar un punto B con referencia a ese punto A, yo lo que voy a decir es que ese trabajo desde la referencia, que es el punto A, hasta B, es igual a menos delta de U. O sea que es igual a menos U sub B menos U sub A, pero como U sub A es el de referencia, entonces estamos en 0. O sea que igual a menos U sub B. Listo, y por eso nosotros decimos entonces que la energía potencial de un punto B es igual al negativo del trabajo que hace la fuerza para ir desde el punto de referencia hasta ese punto. Listo, entonces la energía potencial es igual al trabajo hecho en contra de la fuerza conservativa.
Listo, y por eso aparece el punto, este signo menos, porque es en contra de esa fuerza conservativa. Listo, entonces vamos a verlo aquí en este ejemplito, en este dibujito que tengo acá. Listo, entonces miren. Si tengo este nivel de referencia, este sería el punto A. Y si yo estoy subiendo ese cuerpo con una fuerza F', y lo estoy subiendo con una velocidad constante hasta una posición final, entonces ese trabajo que hace la fuerza F' es en contra de esa fuerza conservativa, que es la fuerza gravitacional. En este otro caso, tenemos que estoy aquí y estoy con una fuerza F' en contra de la fuerza elástica, y quiero llevarlo a una posición final. Listo, entonces por eso yo puedo decir que esa fuerza F en contra de la fuerza conservativa, que voy a llamar F', es igual a menos la fuerza conservativa. Listo. Y entonces el trabajo que hace la fuerza opuesta a la fuerza conservativa entre la referencia y el punto B es igual a menos el trabajo que hace la fuerza conservativa entre la referencia y el punto B. Y es igual a la energía potencial en el punto B. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, vamos a darnos cuenta más adelante que por esos agentes externos, miren que en este, yo acá la energía potencial en el punto inicial, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Yo lo empiezo a subir. Entonces miren que a medida que voy subiendo, la energía potencial va aumentando. Listo. Vamos a verlo acá. A medida que lo estoy estirando, la energía potencial va aumentando. Listo. Si yo llego acá arriba, tengo una energía potencial que digamos es la máxima acá, que vale M por G por H. Y yo lo suelto. A medida que él se va cayendo, la energía potencial aumenta o disminuye. Y si yo miro la energía cinética en este punto, donde la velocidad es 0, ¿cuánto vale la energía cinética? Que acordémonos que era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces él empieza a bajar. La energía cinética va aumentando o disminuyendo. ¿Cierto? Empieza a ganar velocidad, entonces él está ganando energía cinética y está perdiendo energía potencial. Igual acá, cuando yo lo suelto, él empieza a ganar energía cinética y a perder energía potencial. Listo, entonces esas energías, ahorita vamos a ver que en las fuerzas conservativas eso se compensa y por eso vamos a tener un teorema del trabajo de energía, del trabajo y la energía que está basado en la conservación de la energía. Listo, muchachos. ¿Alguna duda hasta acá con lo de trabajo y energía? Bueno, eso espero que no, para que sigan ganando el curso. La mayoría con el primer parcial lo van ganando. Pero lo que yo les dije es que tengo que mirar el video porque es que están todos los exámenes muy parecidos. Estudiamos juntos. ¿Lo hicieron entre todos? No, estudiamos juntos. Ah, bueno, listo. Digamos que sí, pues yo les voy a creer. Esperemos que el segundo también sea así. Pues que todos hayan estudiado juntos y que todos lo hayan hecho. Muchachos, el segundo parcial eran 2 tareas. 2 tareas que yo les puse, la de los resortes estaba hecha en el libro. Y la otra la hice yo en el tablero, pero en lugar de la tensión, en lugar de la fuerza normal, teníamos la fuerza de tensión. Entonces ese parcial no estaba difícil. Era solo estudiar lo que habíamos hecho y hacer uno que otro ejercicio. Muchachos, vamos a salir a descansar. Faltan 7 minutos para las 7. A las 7:10 volvemos para que terminemos con lo del teorema del trabajo y la energía. ¿Listo? Ahí, ¿qué le va a pasar? Y ahora no te agregues.